Este podcast pertenece a Sistema Chakras, el área de investigación y desarrollo de APRESID. Con más de 20 proyectos en todo el país, Sistema Chakras genera información técnica y desarrolla soluciones para problemáticas locales a través de una metodología basada en el protagonismo horizontal y en el aprender produciendo. Buenos días a todos. Bienvenidos a Hablemos de Carbono, un ciclo de podcast impulsados por la Red de Carbono, uno de los proyectos del programa Sistema Chakras que busca abordar demandas y desafíos relacionados a esta temática. Soy Florencia, coordinadora de la red, y seré la conductora de este ciclo. En el episodio anterior hablamos sobre lo que pasa arriba del nivel del suelo, de las emisiones de gases de efecto invernadero y de la pérdida de ese carbono. Hoy vamos a meternos en este suelo y a hablar de la importancia del secuestro de ese carbono, de sus beneficios dentro del sistema y de la influencia que tienen nuestras prácticas de manejo. Para eso nos acompañan dos invitados destacados en la temática que nos van a ayudar a explorar un poco más en profundidad el tema de carbono orgánico de suelos. Bienvenido, Guille, ingeniero agrónomo, doctor y especialista en suelos, miembro de la consultora Carbon Group, consultor técnico para FAO y parte de la mesa de expertos de la red de carbono de APRESID. Y bienvenido, Marce, ingeniero agrónomo, asesor privado y docente adjunto de la Cátedra de Manejo de Suelos y Fertilidad de la UCA. Marce es socio de APRESID y también miembro fundador de la chacra Pergamino Colón. Marce, sé que aparte de ser ingeniero agrónomo, sos una especie de ecólogo apasionado que siempre estuvo comprometido con la salud del suelo y la sustentabilidad ambiental, y que esto, a su vez, te llevó también a interesarte y a investigar la relación que existe entre la salud del suelo y el carbono. Hoy aprovechamos que contamos con la participación de Guille, que es especialista en estos temas y que puede brindarnos conocimientos muy valiosos al respecto. Así que empecemos. ¿Qué es exactamente el carbono orgánico de los suelos? ¿Y es lo mismo hablar de carbono que hablar de materia orgánica? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Por ahí, para resumir, el carbono, todos sabemos que es el elemento base de todos los compuestos orgánicos, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, y entonces en general vamos a estar diciendo que es el elemento base de todos los organismos vivos. Ahora, cuando hablamos de carbono orgánico del suelo, nos vamos a estar refiriendo al carbono contenido en la materia orgánica del suelo, que es el carbono que proviene principalmente de restos de plantas, animales, microorganismos en distintos estados de decomposición, además del carbono que está contenido en los exudados que van liberando las raíces, los microorganismos al suelo. ¿No? Podemos decir que aproximadamente el 50% de la materia orgánica del suelo es carbono, pero esta proporción va a variar según el tipo de suelo, el manejo y el clima, y normalmente se habla para estudios científicos o cálculos de carbono en los suelos, un valor común de referencia de 58% de carbono en la materia orgánica. Entonces, en resumen, este carbono orgánico es solo una parte de la materia orgánica del suelo. Muchas veces se usan los términos carbono y materia orgánica de manera indistinta, pero no son lo mismo. Tenemos que entender que la materia orgánica es una mezcla mucho más compleja, que contiene carbono, sí, pero también incluye otros elementos esenciales como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, azufre, fósforo, entre otros minerales. Y estos elementos son y van a ser a su vez fundamentales para construir carbono en el suelo, ¿no? No podemos pensar en construir carbono en el suelo sin todos estos otros elementos. Entonces muchas veces nos focalizamos únicamente en el carbono y nos olvidamos que estos otros componentes de la materia orgánica del suelo son también cruciales para favorecer la acumulación y estabilidad del carbono mismo en el suelo. Perfecto, Guille. Súper claro. En resumen, podemos decir que el carbono orgánico es una parte esencial de la materia orgánica de este suelo, ¿no? Y en relación a esto, ¿cuáles son los beneficios del aumento de este carbono orgánico en los suelos?
Haberlo escuchado, Guille, esto es lo lindo, Flor. Primero, gracias por la invitación. Y esto es lo lindo de escucharlo a Guille. Si a Guille lo hubiésemos escuchado antes del inicio de nuestra chacra, nos hubiésemos ahorrado un problema, hubiésemos no utilizado la bomba de carbono, aquella que creíamos que era la única que podía aumentar carbono. Pensábamos en aumentar carbono en nuestros suelos, porque como dice Guille, el 58% de la materia orgánica es carbono, y así nos mareamos un poquito y nos olvidamos del nitrógeno, ¿no? Así que haberlo escuchado hubiese sido interesante. Volviendo a la pregunta, a mí me gusta basarme en ese paper de Ratandal, no sé si en 2011-2014, en el cual usa esos 3 círculos, en el cual el denominador común entre propiedades físicas, químicas y biológicas es la materia orgánica, ¿no? Y no es poca cosa, siempre lo asociamos a mejoras en sus indicadores químicos, a la materia orgánica, pero siempre nos costó corrernos y no ligar tanto la estructura a esa materia orgánica. Si bien estaba, pero cuando veíamos la formación de una capa densa, vamos a entender esto que Guille tanto midió en la chacra 1, las estructuras laminares. Cuando veíamos estructuras laminares decíamos que son problemas de la directa, ¿no? De hecho, hay publicaciones viejas que hablan de que la directa aumenta estas estructuras laminares. Y si bien es verdad que la convencional está continuamente rompiendo esas estructuras laminares, por eso cuesta encontrarla, y la directa le da tiempo a que se estratifiquen esas capitas densas y ese limo se vaya reacomodando. La verdad es que lo que sucedió es que si nosotros miramos suelos prístinos de nuestra zona, que no hay suelos prístinos, pero sí hay suelos no laboreados, debajo de montes y demás, podemos encontrar que esas estructuras laminares no existen porque están metidas adentro de conglomerados de materia orgánica. El exceso de labranza, agriculturización y barbecho, y se debe entrar en régimen en nuestros suelos mucho tiempo del año, lo que hizo fue que se fue perdiendo esa cantidad de materia orgánica, ese limo quedó liberado y ese limo se va reacomodando solo. O sea que si bien la directa hace que esas se estratifiquen, el problema no es que hay que entrar en labranza para poder ayudar a romper capas densas, ¿no? Y casi que es un problema físico, uno lo quiere solucionar con soluciones físicas. Y allí en eso nos ayuda a entender Ratandal que esta condicionante física lo que hay que hacer es aumentar el carbono en nuestro suelo, reconstruir en un proceso absolutamente lento, obviamente, pero volver a capturar esas laminitas de limo y meterla en conglomerado de materia orgánica para que no queden solitas allí y se vayan reacomodando. Y Aprecid nos ayudó a ponerle la lupa en aquel primer Biospaz a indicadores biológicos, ¿no? Y es otro de los indicadores biológicos, obviamente es casi hasta natural, no hay forma de poder aumentar bichitos si no les damos de comer la mayor parte del tiempo, y como le damos de comer con estructuras carbonadas que fijan los vegetales, y esas estructuras carbonadas indudablemente vienen de los vegetales, que son los únicos capaces de agarrar el dióxido de carbono en la atmósfera, el sol, la energía solar y otros nutrientes, como bien comentaba Guille, y poder generarse esas estructuras carbonadas para darle de comer a muchísimos bichitos del suelo que nos ayudan a aquella estructura que nos hace aprovechar cada vez más el agua y nos hace eficiente en un uso de recursos que casualmente estamos todos los días mirando el pluviómetro a ver cuánto llovió, pero nos olvidamos que esos milímetros no necesitamos que lluevan en nuestros campos, sino poder cosecharlos, capturarlos y meterlos en el sistema para que después por transpiración pase por una planta que es la que nos da el cultivo de granos y nos ayude a mejorar nuestro margen. Así que mucho tiene que ver con condiciones físicas, químicas y biológicas, esa materia orgánica, esto en el sistema de producción, y cantidades de externalidades positivas que si tendríamos mayor cantidad de materia orgánica en nuestros suelos, mejoraríamos muchas otras cosas que son externalidades, que no solo nos atañen a nosotros, sino a otra parte, y en eso la fijación de carbono, de dióxido de carbono en la atmósfera. Pero bueno, vamos a dejar para la última pregunta, que el que sabe esto es Guille, y yo no me quiero meter en semejante brete, así que vamos a esperar la última pregunta, que Guille nos explique esto de qué es bajar ese dióxido de carbono en la atmósfera, que tanto nos preocupa hoy, y tantas soluciones tenemos para dar y no le damos. Exactamente. Bueno, de hecho, justamente
Por ese motivo nosotros consideramos al carbono como un indicador por excelencia de la salud de nuestros suelos. Y justamente en relación a esto siempre pensamos en las prácticas de manejo que nosotros llevamos adelante y en este sentido cómo estas prácticas de manejo que nosotros hacemos pueden o llegan a influir sobre los niveles de carbono en los suelos. A mí me gusta esa reconstrucción. Desde APRE agarramos una transparencia que me gusta mucho, son engranajes, ¿no? En los cuales entendemos que cualquiera de estos engranajes que falten ese reloj que deja de funcionar. Y allí nombramos varios engranajes y siempre nos referimos a siembra directa, obviamente, ¿no? En ese parecerse a la naturaleza no tiene que haber roturación de suelo y aumento de esa cantidad de oxígeno en el suelo cada vez que hacemos una labranza, que terminamos perdiendo más carbono de lo que ganamos. Pero también nos gusta pensar que el barbecho tiene que tener un poquito una fecha de vencimiento para algunos lugares, porque verdaderamente la intensificación, pero la intensificación pensada como los aumentos de tiempo de ocupación, tenemos que pensar en ello porque son las capturas de esa materia orgánica, de ese carbono que después pasa a ser materia orgánica. Entonces, por eso en algún congreso llamamos siempre vivo, siempre verde. Pero también tenemos muchísimos datos hoy que carbono, como bien decía Guille, no es lo único y tenemos que empezar también de diversificación. Yo creo que no hay cultivos malos, pero sí hay monoprácticas malas. No los monocultivos sabemos que no son tan buenos y hay cantidad de datos que nos muestran hoy al aumentar la diversificación, aumentamos el carbono de nuestros suelos. Y yo agarré un trabajo de 2005 del INTA Pergamino, de Adrián Andriulo, en el cual tenía, creo que eran 7 u 8 cultivos distintos, digamos, y él decía, no tenemos tantas capturas de carbono, no hay mucha captura de carbono, porque los cultivos no son, cuando uno lo ponía en el Excel, no generaban tanta cantidad de entrada de carbono, pero había semejante diversificación que esa diversificación hacía que los niveles de materia orgánica verdaderamente sí aumentaban. Entonces allí entendemos que la intensificación está bien, las prácticas monocultivos no son buenas y la diversificación, y creo que es uno de los grandes temas a vencer hoy, porque me da la sensación que incluso los cultivos de servicio no alcanzan a completar esa diversificación. Pensemos que Adrián en ese momento habla de 7/8 cultivos y hay que llegar hoy. Obviamente siempre va atado a un cuarto eslabón, que es la nutrición, y hablo de nutrición y no de fertilización, porque es un concepto absolutamente más abarcativo que la fertilización. Digo, ¿cuántos barbechos tenemos en los cuales se está mineralizando materia orgánica y perdemos nitrógeno de muchas formas en el invierno por no recapturarlo? Y eso es, si tenemos un cultivo de servicio allí, que esos nutrientes que se pueden perder y que más se pierde por su gran movilidad es el nitrógeno. Si tendríamos un cultivo que capture ese nitrógeno, eso es nutrición. Es no perder ese insumo que ya lo puse de alguna forma, ese nitrógeno en el sistema, y no perderlo. Así que ese es el cuarto, y uno que trasciende a todo es el tiempo, ¿no? Porque verdaderamente estamos en la agronomía muy acostumbrados a trabajar con agriculturas de insumos, en los cuales los resultados son anuales, y acá los procesos son lentos, pero además con una característica muy importante en la cual tenemos que entender que los procesos de construcción y destrucción tienen dos velocidades absolutamente distintas, ¿no? Los procesos de construcción son lentos y a veces en la agronomía somos un poquitito impacientes. Y seguramente va a haber más engranajes. La ciencia nos va a dar mucho más engranajes que tenemos, y pensamos hoy en la naturaleza. Incluso la naturaleza no tiene monocultivos en el año, ¿no? Tiene diversidad no solamente temporal, sino diversidad espacial. ¿Quién no nos dice que dentro de un tiempo estemos pensando en policultivos, pero no policultivos de servicios, sino policultivos de grano? Tal cual, Marce. De hecho, tal como vos lo mencionás, los procesos de crecimiento de carbono son muy lentos y además, como siempre decimos, para poder mejorar también tenemos que empezar a medir, ¿no? Y en este sentido también cómo o cuáles son, capaz que esta pregunta es más para vos, Guille, ¿no? ¿Cómo y cuáles son los métodos más efectivos que hoy tenemos tanto para medir, para monitorear o para interpretar esos resultados de los niveles de carbono orgánico de suelo? Por ahí es difícil hablar de métodos más o menos efectivos, ¿no? Podemos decir que existen varios métodos para determinar, estimar, monitorear
los niveles de carbono orgánico en el suelo, y el hecho de que sean más o menos efectivos en realidad va a depender del objetivo, de básicamente para qué queremos estar midiendo, determinando los stocks de carbono en el suelo, ¿no? Los muestreos de carbono en el suelo son la base para la cuantificación de stocks y también la base para los otros métodos que podamos estar discutiendo. ¿Qué entendemos por muestreo de suelo? Básicamente estar tomando una muestra de suelo a campo con barreno, con una metodología particular, un protocolo particular, a una profundidad determinada por el protocolo que usemos para determinar esos stocks, y después enviar esa muestra a laboratorio, donde en el laboratorio se determina la concentración de carbono por distintas técnicas, ¿no? Puede ser por combustión seca, por oxidación húmeda. En general podemos decir que la combustión seca es un método relativamente directo, muy preciso, pero también es un método costoso y que requiere tiempo y recursos, sobre todo si estamos hablando del monitoreo de grandes áreas. Y la oxidación húmeda, que es el conocido Wacky Black, que realizan la mayoría de los laboratorios del país, en el cual se oxida parcialmente el carbono presente y es un método indirecto, ¿no? Que requiere también factores de corrección. A pesar de que es menos preciso por ahí que la combustión seca, sigue siendo un método muy, muy usado porque es relativamente rápido, económico, en especial cuando estamos pensando en el monitoreo o en la determinación de stocks con un gran número de muestras o en grandes superficies. Después vamos a estar pensando en métodos de muestreo, de monitoreo espectroscópicos que están creciendo mucho, como el infrarrojo cercano, por ejemplo, una metodología que está creciendo cada vez más a nivel mundial. Básicamente permite medir el contenido de carbono orgánico en el suelo en laboratorio o incluso a campo, y la ventaja que tiene es que es una metodología muy rápida y menos costosa que los otros métodos. Pero lo que exige o lo más demandante en esta metodología es la calibración. La calibración es fundamental, se necesita una biblioteca de datos, una gran cantidad de datos que nos permita ajustar la relación entre las determinaciones por estas técnicas y los datos de carbono medidos en laboratorio, para poder estar estimando el carbono con mayor precisión. Hoy es una metodología en la que están trabajando distintos proyectos y universidades nacionales, y creemos que cuando esté bien ajustada puede ofrecer estimaciones muy precisas y, como decíamos, a bajo costo. Otros protocolos también están centrándose en el uso de modelos de simulación, como por ejemplo el ROTCE, el Century, el AMG, que básicamente lo que hacen es proyectar los cambios de carbono en el suelo a partir de distintas variables de manejo, de distintos datos de entrada, de manejo, de suelo, variables climáticas, y estos modelos lo que hacen es proyectar cómo cambian los niveles de carbono en el tiempo bajo, por ejemplo, diferentes prácticas de manejo, ¿no? Pero al igual que lo que decíamos antes con los métodos espectroscópicos, es fundamental contar con buenos datos de campo iniciales, sobre todo para lo que es la calibración de estos modelos y que las predicciones tengan menos incertidumbres. Y después, pero una metodología que está creciendo mucho también es el uso de imágenes satelitales o técnicos combinado con técnicas de mapeo digital. Cada vez están ganando más terreno, más relevancia. Básicamente es usar sensores, la información que brindan sensores remotos que capturan datos de vegetación, de relieve, etcétera, y estiman el contenido de carbono de manera indirecta. Esto, la ventaja que tiene es que permite cubrir grandes superficies para estimar stock de carbono y reducir también los costos de monitoreo, sobre todo un muestreo de suelos intensivos. Lo que por ahí está costando todavía con estas metodologías de imágenes satelitales es usarlo como herramienta para cuantificar cambios o monitorear cambios en el corto mediano plazo, ¿no? Y al igual que con el uso de los modelos, la precisión va a depender muchísimo de los algoritmos y la calibración de estos algoritmos con datos de campo. En resumen, la combinación, digamos, de estas distintas metodologías con datos actuales y locales de campo parece ser hoy a donde apuntan los distintos protocolos a nivel nacional y a nivel mundial, y también la forma más efectiva de medir y monitorear el carbono a escala con menores incertidumbres. Por ahí reforzar, ¿no? Me gustaría reforzar que todavía hoy es difícil que nos podamos basar solo en el uso de imágenes o solo en el uso de modelos para estar estimando stocks o para estar monitoreando o estar evaluando de manera precisa y con bajas incertidumbres
los cambios de carbono en el suelo sin contar con los datos de campo. Bien, perfecto. Y en este sentido, siempre nos preguntamos qué prácticas podemos implementar nosotros desde nuestro lado para incrementar esos niveles de carbono orgánico en los suelos. Cuando uno piensa en estas prácticas, siempre me acuerdo de un comentario de Rodolfo cuando uno quiere ir al sumum, ¿no? Y eso va a depender de dónde arranquemos, pero siempre las pasturas polifíticas son así como la vedette, ¿no? Como las más parecidas a esos ecosistemas prístinos que nos llevaron a aumentar las toneladas de carbono, y Rodolfo decía, tal vez tengamos que volver a aquello que nos decían en la facultad cuando estudiábamos, es que la agricultura sola a veces no alcanza y tenemos que pensar en agricultura y ganadería. Y allí la primera separación para entender es lo que nos pasó en la Chacra 1 a nosotros, es que en los lugares donde teníamos entre 50 y 54 toneladas de stock de carbono, en el sitio de la Matilde, lo miro a Guille porque Guille conoce casi los sitios más que yo, por tanto ir a medir cantidad de cosas, pero en esos, ya tengo que allí incluso las rotaciones agrícolas más intensas nos caían de carbono. Allí las pasturas fueron en esas toneladas de stock de carbono las que pudieron incrementar la materia orgánica. A diferencia de otros sitios que podemos encontrar con menor cantidad de toneladas de stock de carbono, con 40, cercanos a los 40, en los cuales veíamos que prácticas agrícolas más intensificadas, con mayores capturas de carbono, podíamos aumentar ese nivel de stock de carbono porque arrancamos de una línea base mucho más baja. Y siempre nos reímos cuando vemos ahí un sitio cerca de Pergamino en el cual ha trabajado y lo ha presentado para la chacra, que es que en ese momento lo tenía Santo, y lo tiene Bayer, que se llama San Eduardo, en el cual casi estaba en 32, cerca de las 32 toneladas de stock de carbono, casi ese carbono que decimos que casi no se puede ni tocar porque es el carbono que no varía dentro de nuestro suelo para nuestra zona, y allí hasta la rotación soja aumentó carbono, ¿no? Y hay así un paper escrito en el cual distintas rotaciones aumentaron carbono, pero la línea base era tan baja que aún la soja aumentaba carbono. Y cuando San Martín veía estos datos, decía, pero ¿cómo en la soja incrementa carbono? Sí, incrementa carbono porque precisamente la línea base. Y eso nos ayuda a tratar de entender de que si APRESID, que está buscando siempre los suelos, esta idea de tener suelos, agarrar los suelos de generaciones anteriores y poder mejorarlos y dárselos en las manos con mucho mejores suelos a las generaciones posteriores. Creo que los 3 niveles de suelos, los de altos stock de carbono, los de intermedio y los de bajo, tienen la misma respuesta. Necesitamos intensificar lo que más podamos para capturar la mayor cantidad de carbono, para que esa cantidad de carbono se construya y se forme parte de la materia orgánica, mejorando los suelos, ¿no? Obviamente, porque si uno mira, bueno, si da lo mismo que el 54 toneladas de carbono, da lo mismo o cualquier cosa. No, casualmente esos suelos con tanta stock de carbono tienen un mantenimiento muy alto y son muy selectos para aumentar carbono, ¿no? No, ninguna rotación les queda bien y hay que ser muy ambiciosos en el pensamiento y hay que ser un poquito menos mezquino y empezar a entender que las capturas de carbono para poder mantener esos sistemas y que no se nos caigan tienen que ser muy altas. Así que, y obviamente, como dijimos anteriormente, la nutrición tiene que estar y la diversificación forma parte de ese chiste de poder aumentar carbono. Ya que estábamos discutiendo el tema de prácticas específicas, ¿no?, para incrementar el carbono, por ahí ir a algo más básico todavía, el uso del análisis de suelo como herramienta de diagnóstico, el monitoreo de suelo como herramienta de diagnóstico, como práctica, y meternos en la cabeza para identificar posibles limitantes nutricionales, físicas, que hoy no nos estén permitiendo aprovechar la máxima capacidad de secuestro de carbono en los suelos, ¿no? Como una práctica básica para poder incrementar los niveles de carbono en nuestro suelo. Sí, me encanta, dice eso, y agarro algo que cuando uno miraba el paper ese de McDuff y Whale,
y veía que decíamos, bueno, uno puede bajar carbono y después cambiar la práctica, aumentar carbono y parecer que llegaran a los ecosistemas las mismas, donde el stock de carbono de lístilos parece fácil. Y está acá, agarra lo que dice Guille, no, momento, siempre y cuando no tenga una limitante que haga que mi stock de carbono se detenga en ese aumento, porque hay una limitante, cualquiera sea ella, y por ejemplo puede ser fósforo, ¿no? Porque sabemos que el fósforo forma parte de esas estructuras carbonadas, que si bien es carbono, el fósforo está metido allí, y sabemos que nuestros suelos han tenido una gran extracción de carbono por encima de la reposición, y puede ser una de las limitantes a esas capturas de carbono. Así que, y agarro lo que tomo de lo que tiene Guille, y en eso nos enseñaste, Guille, y digo, no solamente entender cuáles son las limitantes, sino que tengo, ¿no? Nada que no mido no lo puedo mejorar, así que indudablemente entender dónde estoy parado para poder entender si puedo mejorar o empeorar, obviamente no quiero una medición inicial. Vamos a ir con una última pregunta sobre un tema que hoy nos atraviesa a todos. ¿Qué papel juega el carbono orgánico de los suelos en la mitigación del cambio climático? Por ahí lo que podríamos estar discutiendo es que el carbono orgánico del suelo tiene un rol clave en relación al cambio climático, básicamente porque es la mayor reserva de carbono en los ecosistemas terrestres, ¿no? Hoy se estima que los suelos almacenan más de 700.000 millones de toneladas de carbono a nivel mundial, que eso equivale a más de 2 billones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, ¿no? Es muchísimo, muchísimo carbono que está contenido en nuestros suelos. Entonces, si logramos aumentar, aunque sea mínimamente estos niveles, removiendo dióxido de carbono de la atmósfera, primero por fotosíntesis y después almacenándolo en el suelo por todos estos procesos que discutíamos antes, tenemos un potencial enorme para mitigar emisiones, ¿no? Por ejemplo, el proyecto del Mapa Mundial de Secuestro de Carbono de FAO, del cual Argentina participó, estima que a nivel mundial la agricultura podría estar mitigando por secuestro únicamente cerca del 35% de las emisiones agrícolas globales. O como por ejemplo los datos que nos mostró la red de carbono de APRESID, en los últimos años nos viene mostrando que si la gran mayoría de los productores agrícolas empiezan a aplicar prácticas que hoy están implementando productores de punta, podemos estar aumentando los niveles de carbono en los suelos de nuestro país, agrícolas de nuestro país, en un 20% y estar apuntando a mitigar entre el 50 a 65%, dependiendo del escenario que usemos, de las emisiones agrícolas, ¿no? Es decir que el potencial está. Pero como discutimos recién, esa gran cantidad de stock de carbono es como estar hablando de dos caras de la misma moneda, ¿no? Mientras que un determinado manejo puede ayudar a capturar carbono y mitigar emisiones, la degradación del suelo, por la otra parte, nos puede estar liberando enormes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, de vuelta, son como dos caras de la misma manera de la misma moneda que tenemos que prestar muchísima atención. Ese es el rol fundamental que creemos que tiene el carbono en los suelos. El reto, el desafío va a pasar por tratar, escalar las prácticas exitosas, los casos de éxito, aquellos productores que hoy están adoptando métodos y tecnologías que favorezcan la captura de carbono. ¿Cómo hacemos para que la gran cantidad de productores del área agrícola de nuestro país se sume al uso de esas prácticas, ¿no? Hay muchísimo de extensión, de difusión, de comunicación en ese camino. Y por ahí de vuelta a lo que discutíamos al principio, ¿no? Nos centramos únicamente en carbono, pero por ahí nos estamos olvidando de cómo ser más eficientes en otros procesos, ¿no? Sobre todo lo que tenga que ver con el uso de fertilizantes, como una estrategia muy, muy fuerte para estar reduciendo y mitigando emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y al hacer esto, y la combinación de estas prácticas, sobre todo de secuestro por un lado y de reducción de emisiones, no solo vamos a estar ayudando en este sentido a la mitigación de emisiones, sino que
lo que vamos a estar garantizando, por lo menos desde mi punto de vista, de nuestro punto de vista, es una mayor eficiencia en el uso de los recursos, ser cada vez más eficientes y estar logrando que cada vez nuestros sistemas productivos sean más estables, ¿no?, frente a eventos climáticos relacionados al cambio climático, precisamente. Estoy segura que estos puntos que hemos conversado hasta acá podrían sin duda ayudar a muchos productores a tomar decisiones sobre la gestión de sus tierras en relación al carbono y a la sustentabilidad de sus sistemas. Sabemos que para APRESID trabajar en carbono es fundamental. Nuestro espíritu siempre fue producir llevando la sustentabilidad como bandera. Y en esta línea creemos que es verdaderamente importante ajustar nuestros sistemas para obtener la mayor captura de carbono en los suelos y también la menor emisión de gases hacia la atmósfera. Somos conscientes de que a través de la fotosíntesis podemos capturar gran parte de ese carbono y estamos seguros de que podemos ser parte de la solución en la lucha contra este cambio climático. Pero, como decimos siempre también, para avanzar en estos desafíos necesitamos investigación, necesitamos generar información conjunta con todos los actores de la cadena y comenzar a conocer en qué estado están nuestros suelos respecto a carbono y a cuánto más podemos aspirar según cada condición particular. Así que bueno, sin más quiero volver a agradecerles enormemente a ambos por haber sido parte de este episodio y seguramente continuaremos trabajando juntos en pos de cumplir con las demandas del sector.